en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Buenas tardes, es la 1:37. ¿Qué tal? Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental que busca establecer debate, análisis, diálogo, además de profundidad en este espacio que muchas veces resta en los medios nacionales, para analizar con mucho cuidado, pero sobre todo con mucha seriedad, lo que pasa en Costa Rica y el mundo. Estamos pendientes, por supuesto, el mundo entero de lo que pasa en Escocia el día de hoy. Hay un referéndum, a veces por sentirlo tan lejano lo sentimos un poco complejo. Es muy sencillo, relativamente sencillo por lo menos. Escocia pertenece al Reino Unido, que está integrado por Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Y desde principios de los 90 tomó fuerza un partido que busca la independencia de Escocia, que está intentando que Escocia se salga del Reino Unido como tal. Hoy escuchábamos a Carlos Humberto Cascante, el director de Relaciones Exteriores de la Universidad Nacional, explicándonos las consecuencias que son más fuertes y más impactantes para Europa que para Inglaterra, particularmente para el Reino Unido. Y es porque existe, por supuesto, una gran disyuntiva de, Escocia se sale del Reino Unido en unos comicios que están muy peleados. La última encuesta da ganador al no, pero muy cerca del sí. Y entonces, Escocia se saldría del Reino Unido, pero estaría integrado a la Unión Europea. Bueno, la mayoría de analistas internacionales dicen no, tendría que empezar a hacer un proceso como un país independiente para integrarse a la Unión Europea. Esto trae toda una complicación. Sus fuerzas armadas es otra complicación. Tiene 15.000 soldados Escocia, y tendría que integrarse a la OTAN. Entonces ahí hay otra complicación de más. Así es que estamos, todo el mundo tiene los ojos puestos, principalmente otras ciudades o otras regiones europeas que buscan también su independencia, como Cataluña, por ejemplo, en España. Así es que vamos a estarles informando esta tarde de lo que ocurra. Hoy Matices está un poquito más temprano, porque hoy hay partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF, así es que adelantamos prácticamente todos los programas de Monumental para las 6 llevarle los partidos Herediano Metalpan y luego Saprissa Kansas City, y después en Canal 2 a las 10 y vendrá la repetición a las 10:30, vendrá la repetición de Matices. Hoy vamos a hablar de Moody's y de Fitch Ratings y de calificadoras internacionales. Hace una semana, un poquito más, Fitch Ratings, la calificadora, advirtió a Costa Rica que le iba a bajar la calificación. Esto fue asumido por las autoridades de Hacienda costarricenses como una falta de información que tenía Fitch. Una semana después, Moody's, otra calificadora, ya no advirtió, sino de una vez le bajó la calificación a la deuda costarricense, y ahora ya no había falta de información por parte de Moody's. El presidente Solís ha dicho, aquí no hay ninguna crisis, tomemos esto con calma. Ayer por primera vez don Helio dijo, estoy preocupado. Don Helio Fallas, el ministro de Hacienda y primer vicepresidente. La Asociación Bancaria Costarricense en una primera instancia lanza un comunicado muy preocupado. Ayer se reunieron con el presidente Solís. Después de la reunión, don Gilberto Serrano, el presidente de ABC, sale con una posición un poco más moderada, sale muy moderada respecto al comentario que habían hecho anteriormente. Y hoy vamos a analizar las consecuencias de esta baja en la calificación de Moody's. Vamos primero con nuestro boceto, lo presenta la productora Isabel Martínez, y regresamos para presentarles a nuestra invitada del día de hoy, que nos ayudará precisamente a analizar este tema. 1:41. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto.
Aspectos importantes sobre la situación económica de Costa Rica han sido el tema principal en los últimos días. Distintas calificadoras han hecho un llamado de atención, entre ellas Standard & Poor's, Fitch Ratings y más recientemente Moody's. En primera instancia, la calificadora Fitch Ratings hizo la advertencia sobre el riesgo que existe en el país de bajar su nota si no se realizan las acciones correspondientes en materia económica. La nota es de BB+, que significa perspectiva estable. Por otra parte, en la última semana, Moody's bajó la nota crediticia de Costa Rica. La clasificación pasó de Baa3 a Ba1, es decir, de grado de inversión a grado especulativo. La empresa señaló que el gobierno planea un presupuesto muy elevado para el próximo año. En vista de la importancia del tema, en Matices le ofrecemos diversos tonos. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Es la 1 de la tarde con 42 minutos. Voy a presentarles a doña Patricia Pérez, economista, exdiputada, que está con nosotros para analizar este tema. Doña Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación, y aquí estamos para responder y por lo menos por poder un tema como este, decirle al costarricense en qué le afecta. Finalmente me parece que esa es la pregunta que uno debe responsablemente contestar. Sí, yo creo que podemos recorrer un camino largo hasta terminar finalmente ahí. También quiero agradecerle a don Elías Soleil, que nos acompañará a partir de este instante. Don Elías, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto, Randall, por darme la oportunidad de estar en su programa de nuevo y hablar de este importante tema para todo el sector empresarial y para el país en general. Gracias, don Elías, también por estar con nosotros. Voy a empezar por una opinión de ambos. Doña Patricia, ¿cuán importante es la opinión de las calificadoras internacionales? A mí ayer alguien me planteaba, es que nosotros le damos mucha pelota a Moody's. Bueno, es que en realidad el problema no es la pelota que le demos nosotros, es el problema que le den afuera a Moody's. Sí, uno quisiera pensar que el control de las políticas económicas las tenemos en el país y no es cierto. En realidad pasa más por los organismos internacionales, especialmente en nuestro país, que requiere recursos del exterior, ya sea como empréstitos o ya sea vendiendo títulos valores, y los operadores internacionales que tienen recursos lo que hacen es simplemente verificar en la operadora, en este caso las calificadoras, qué nota tiene el país. Es un trabajo arduo, pero que también se fundamenta fundamentalmente en qué dice la operadora de cada país, porque como comprenderán, un inversionista o un país que invierte no va a empezar a hacer uno por uno los análisis en cuál país o en cuál negocio se mete. Ya para eso existe todo procedimiento, y en este caso, nos guste o no nos guste, son calificadoras que tienen renombre mundial. Algunas veces han sido muy criticadas, por supuesto, también no lo vamos a dejar de decir, pero eso no quiere decir que dejen de ser un referente. Nada más nos están preguntando en Twitter, José, ¿no era que Matices era hoy sobre el nuevo Partido Republicano Social Cristiano? Fue el lunes y lo pueden descargar de la página de internet. Estuvo muy interesante. Don Elías, a mí se me parece las calificadoras internacionales como cuando uno va a sacar un tele a una venta de electrodomésticos, ¿verdad? Y yo soy Costa Rica, entonces llego y le digo, bueno, véndame el tele, y me dicen, no, usted tiene una manchilla ahí crediticia. Quitarme esa manchilla es simple y llanamente un absoluto dolor de cabeza, porque yo supongo que el almacén le va a creer más a la protectora de crédito que a mí, don Elías. Bueno, sí, me parece interesante esa analogía. Pues antes que nada, darle un saludo a doña Patricia, que no tenía, no estaba enterado, como estoy por la idea del teléfono, no estaba enterado que estaba ahí. Pero la analogía es interesante y ciertamente la labor de las calificadoras en este sentido es que ellas de alguna forma se dedican a evaluar y a estudiar a los países para emitir ciertos juicios de valor e información que permitan a los inversionistas tomar una decisión educada en cuanto a un lugar donde quieran llegar con sus inversiones. Eso definitivamente
es un valor agregado que es muy importante y valioso en el mercado, porque así el inversor tiene mucho más información sobre el mercado donde va a depositar sus recursos, y de alguna manera sirve esta información para que se controle cualquier riesgo que puede existir. El que tenga un país una calificación deficiente, evidentemente lo convierte inmediatamente en menos atractivo para esa inversión. Doña Patricia, esta calificación que teníamos de inversión con Moody's la conseguimos al puro inicio de la administración Chinchilla Miranda. La perdemos ahora, entonces uno podría tranquilamente decir, bueno, es que pasamos mucho tiempo con la que ahora caímos, pero el problema no es, yo lo veo no tanto en la que ahora caímos, es caer de calificación. Sí, rebajar la calificación, yo creo que aquí nadie puede tapar el sol con un dedo, aunque obviamente algunas autoridades de gobierno pretenderán hacerlo. Yo no sé si eso es bueno o es malo. Me parece que, si bien comparto que no es un tema de crisis, lo que sí no comparto es el tema tico de tratar de tapar las cosas, y eso porque entonces no se resuelve, que me parece que es lo más serio. Efectivamente, recordemos que cuando nos dan esta nota veníamos también de un gobierno anterior en que había logrado al menos durante 2 periodos de un superávit. Eso fue muy importante para considerarlo en este grado de inversión, y por supuesto luego se viene la crisis del 2009, que todos recordamos perfectamente, no el país, el mundo en realidad lo que entró. Lo cierto del caso que influye definitivamente los resultados de haber obtenido en algún momento de nuestra vida económica un superávit. Así que recuperarla es una de las cosas que me parece también va a pasar su rato, y bueno, lo más importante es cómo se puede recuperar, qué señales se pueden mandar al mercado para poder acercarnos nuevamente a esto, pero cualquiera de esas uno estaría dispuesto a debatir y a plantearla, menos un poco la que está ocurriendo, que es tratar de ignorar el peso que tiene esto, porque eso es una calificación que se traduce en colones o en dólares pagados de más en el presupuesto del año entrante. Entonces me parece que no tiene sentido tratar de minimizarlo. Don Elías, ¿usted también cree que las autoridades actuales han minimizado la importancia de esta rebaja en la calificación? Pues de alguna manera sí. Creo yo que es importante que el público sepa que no sea información que se reserve únicamente para los sectores más informados o especializados en esta actividad, que las calificaciones que hacen estas agencias definitivamente producen un impacto en el país, un impacto que es muy positivo en caso de que estemos en un rango apropiado. El que por ejemplo, hace mucho más eficiente el mercado, sobre todo el financiero, al reducir una serie de costes que se involucran en las transacciones de préstamos. Igualmente, todo eso llega a producir un efecto importante. Entre mejor la calificación, se aumenta más la disponibilidad de capital, se controla más los riesgos, y eso impacta en el crecimiento de un país. De alguna manera, el impacto es importante. Además, no se puede dejar de lado que también hay un tema que entre más sólida sea la calificación, más opciones para acceder a los mercados de capitales van a haber hacia una serie de segmentos del mercado, por ejemplo, que no pueden tener un fácil acceso al crédito. Y eso no solo me refiero al mercado local, sino también a los mercados internacionales, y ahí me refiero a los gobiernos de países pequeños como el nuestro, que no tienen el músculo financiero para acceder a buenas opciones de crédito. Entonces todo eso empieza a sufrir, y definitivamente creo que el desafío inmediato que tiene el gobierno, para verlo en positivo, es tomar acciones concretas y claras en búsqueda de recuperar la buena imagen internacional que de alguna manera se cedió, ¿verdad? Doña Patricia, ¿quiénes son los inversionistas? Bueno, gobiernos definitivamente, hay grandes inversores por supuesto, y por supuesto que también hay empresas que buscan recursos y colocar recursos, y también hay capitales privados también para las colocaciones de eurobonos. Yo recuerdo precisamente la primera emisión de eurobonos que se da en aquella coyuntura. Recordemos, no pasa el plan fiscal, de alguna manera la autorización de los eurobonos significó un plan B, y la verdad que vino a ser un plan B, porque en aquel momento la Casa Presidencial
no lo tenía. Recuerdo que cuando salió la primera emisión, no solamente se colocó a un buen precio, 5 y tantos, si recuerdo, sino que se recibió una sobreoferta sobre esos 1.000 millones. Y eso dio un mensaje también muy positivo al país de que estábamos en muy buena posición para conseguir recursos. ¿Y por qué razón? Bueno, porque en ese momento, primero teníamos un nivel bajo de endeudamiento externo, eso es una cosa que hay que recordarlo, ahora no es tanto. Y segundo, teníamos una calificación de grado de inversión. Ambos elementos, por supuesto, hicieron que el ministro de Hacienda en esa oportunidad tuviera más bien dónde escoger los recursos y en qué condiciones las quería pactar. Esa es una oportunidad que no creo que se repita al menos tan fácilmente cuando se venda ahora la cuarta emisión, que es finalmente lo que salvó al final del gobierno pasado, y me da la impresión, y me alegra que así sea. La verdad que todos vivimos en el país, está salvando este gobierno también. Yo quiero pedirle la guía a los dos porque no sé nada de economía, pero cuando uno ve el informe de Moody's, intenta sacar, digamos, lo más importante. Yo saqué 3 puntos en mi análisis personal y dije, bueno, uno es que está diciendo, ustedes no son capaces de aprobar una reforma fiscal. Sí. Uno, no han sido capaces. 2, si las medidas de esta administración salen satisfactoriamente, lo que va a disminuir el déficit es 1 punto. Y que aún así es muy corto, que eso me recuerda particularmente el Estado de la Nación del año pasado, que uno de los mitos que puso en letra mayúscula era contener el gasto y mejorar la recaudación no es suficiente para disminuir el déficit fiscal. Y el tercer punto es que el presupuesto que viene es muy alto. Digamos, yo vi como esas 3 ideas y fue lo que extraje, siendo un lego en la materia. Más o menos anda por ahí. Bueno, anda muy bien. Yo creo que usted anda mejor que el ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda, don Helio Falla, lo interpretó totalmente contrario. Cuando yo veo una noticia que dice que es porque no tenemos un plan fiscal, hay que ser muy claro. Si fuese así, cuando se cayó el plan fiscal en la administración anterior, nos hubiera cambiado la nota inmediatamente. O sea, si eso fuera así, porque el plan fiscal se aprueba, la sala cuarta dice que tiene problemas de procedimientos, y entonces si don Helio tuviera razón, que obviamente no la tiene, se la fundamento en esto: en el gobierno de Laura Chinchilla se hubiera cambiado la calificación inmediatamente, porque el plan fiscal no solamente se aprueba y se da una cifra de cuánto se va a recaudar, y por supuesto que por esas razones se cae. Entonces eso no es la razón. Lo que tiene que ver con la reforma fiscal, lo que yo interpreto es que además de la situación fiscal que tiene este gobierno, y bueno, y además en campaña, en eso yo tengo que aplaudir, porque aquí todo lo que sea congruente con lo que uno dice hay que rescatarlo. En campaña ellos dijeron que no le iban a poner un plan fiscal hasta los 2 años. Entonces, más que eso, es que ellos mismos vuelven a reiterar, incluso ayer antier vuelven a decir que a pesar de esto van a mandar el plan del IVA, un tema que ahora podemos discutirlo, a finales de diciembre, principios del otro. Lo cierto del caso es que no tiene que ver para mí de que se haya cambiado la situación fiscal. No, es que no hay un plan fiscal y ni se ve en el corto plazo, porque ellos lo dicen. Ahora vamos a las señales. Por eso para mí el presupuesto, y un día eso lo decía en otro lugar, el presupuesto de la República no es una lista de ingresos y gastos. Y el ministro de Hacienda, que lo haya interpretado así, está totalmente errado. Me parece que o es ingenuo o sencillamente le falta conocimiento sobre lo que es un presupuesto. El presupuesto es además una señal de lo que usted espera de un gobierno. O sea, es la visión, es la estrategia, es lo que plasma sus objetivos, aunque aquí el plan de desarrollo obviamente no se ha planteado porque está empezando el gobierno. Entonces, creo que además de que no se le ve con prontitud mandar la reforma fiscal, hay una realidad política para el PAC en este momento. No tiene, digamos, los 24 votos que tenía Liberación la vez pasada. No. Bueno, es que todavía hay que hablar de cuál PAC. Es que hay 2, digamos, y no lo estoy haciendo como chota, en realidad hay 2 PAC. Uno el de don Otón y el otro el de don Víctor. Bueno, el de don Víctor no sé. Lo cierto del caso es que en el periodo pasado Liberación contaba con 24 votos, con un gran apoyo del PAC. Me parece que en el inicio, cuando se da una vía rápida para la discusión del plan fiscal, el 208 bis, todavía lo estoy recordando, pues no solamente se da con los 24 votos de Liberación, sino que también con los 11 votos del PAC y algunas otras gente que se pegaron ahí. Lo cierto del caso es que tenía más músculo el gobierno pasado para poder pasar una reforma fiscal. Este tiene menos músculo, pero además tiene una promesa que es mandarlo hasta dentro de 2 años.
Y todos sabemos lo que dura un proceso legislativo para aprobar un simple cambio del impuesto de ventas al IVA. Yo, por supuesto, tengo mi criterio sobre este tema, pero ya el gobierno dijo cuál es su criterio. Y entonces se viene el tema del presupuesto, pero es que en el tema del presupuesto vienen inmersas tres cosas que a la postre han querido pasar como desapercibidas, pero para las calificadoras no las son. Tres elementos que yo le rescataría al análisis que usted hizo. En ese presupuesto ya se había mandado la primera señal del incremento de los empleados públicos, sin ningún pleito con los empleados públicos, más o menos el 4 o 5% que se convierte en un plus del 9.9, porque aquí incluso tengo los datos de cuánto significa el aumento de empleados públicos, fue la primera señal que se dio. La segunda señal, que no nos dimos cuenta del debate, por cierto, que me pareció que fue un debate, no sé, raro, silencioso, fue el incremento de las universidades del 14%. Yo estaba como acostumbrada de que había una gran discusión con las universidades, que el ministro de Hacienda les decía que no, que amenazaban con huelgas. O sea, era tensión. Era tensión, incluso en la asamblea llegaban grupos a hablarle a uno muy fuertemente, que el ministro no les quería dar A, B o C, y esta vez no lo percibí así, o realmente no me di cuenta. Esa fue la segunda señal. Y para mí la tercera señal, que ha pasado muy desapercibida, es una que a mí me preocupó muchísimo más, es cuando creo que en el discurso del presidente de los 100 días habla de pagarle la deuda a la Caja del Seguro Social. Y nadie en este país podría decir que está en desacuerdo de pagarle la deuda a la Caja del Seguro Social. Primero, nunca se han puesto de acuerdo ni cuánto se les debe, pero bueno, lo cierto del caso es que, pero dice pagarle las deudas adquiriendo un crédito. O sea, inmediatamente lo dice, adquiriendo un crédito. Y por eso le digo que el tema pasa no por cosas concretas, sino por señales. Entonces usted, viendo desde el lado de las calificadoras, un gobierno que hace un incremento a los empleados públicos, que por cierto hay que reconocerlo, llegan las horas de reconocer las cosas. El gobierno anterior no había querido hacer esos incrementos de salario, ¿verdad? Y obviamente tuvo que pagar un costo de oportunidad por eso. Este gobierno lo hace sin mucha cosa, viene el de las universidades, ese debate que no nos dimos cuenta, y luego anuncia pagarle una deuda multimillonaria a la Caja de Seguro con un empréstito. Y al final esas tres cosas se suman y manda una señal de un presupuesto alto de 1.3 billones de colones. Entonces, por favor, ya no tiene usted que esperar muchas cosas, ya usted está diciendo qué es lo que el gobierno va a plantear, y las calificadoras, entre comillas, responsablemente lo que le hacen es a usted coger toda esta mezcla de cosas y decirle, no, mire, usted no va con la expectativa mía en buscar más ingresos, y sí con gastos. Hay una realidad en la parte financiera, los gastos son reales, los ingresos siempre son una expectativa. Y creo que en eso el ministro dijo la verdad, no puede incluir ingresos en el 2015 sobre todas las medidas que está buscando para la dilución y elevación, porque no son reales, todavía no sabe si se van a cumplir. Además hay algo totalmente cierto, y que lo sepan los costarricenses, el ministro de Hacienda no puede inventar los ingresos, se los tiene que certificar la Contraloría. Entonces él le puede decir todas las medidas que se están tomando, que uno las ha oído en los últimos 15 años, todas las medidas, pero como no se le concreta. Pero es interesante, no concreta los ingresos, sin embargo, en los gastos sí se compromete. Y eso es un tema que siempre lo hemos hablado en la parte financiera, el problema de que los gastos siempre se ejecutan, ¿verdad? Y los ingresos no necesariamente se cumplen. Don Elías, ¿está de acuerdo usted con, primero, mi sucinto resumen del informe de Moody's, pero después los agregados que muy atinadamente hace doña Patricia? Pues sí, que la verdad que yo tampoco soy economista, pero sí, como abogado en ejercicio y como miembro de varias cámaras empresariales, les puedo decir que cuando la pregunta es, ¿estamos en una crisis o no? Yo creo que estamos en una crisis fiscal hace mucho tiempo. El problema que ha sucedido, y es un poco el señalamiento que la calificadora hace, es la incapacidad que hemos tenido en el país de solventar el problema, de ponernos de acuerdo en una reforma fiscal integral. Entonces por ahí es donde ha surgido, y yo siento que el señalamiento va más allá del tema puntual de la reforma fiscal integral. En muchos otros temas el país o la clase política o gobernante del país ha mostrado, no en este gobierno únicamente, sino en varios atrás ya, una constante y sistemática incapacidad para tomar las decisiones. Todo se posterga, todo se deja para la próxima administración. Lo que no es popularmente atractivo se convierte en políticamente incorrecto, lo cual
pues a mi juicio es una aberración. El que se mete en política viene a servir a la sociedad y tiene que rendir cuentas al final de su gestión, no es que nademos ahí con la corriente. Y de alguna manera este señalamiento yo esperaría que fuera una llamada de atención que nos despierte como país, ¿verdad? Porque tenemos una serie de desafíos importantísimos, una serie de cambios que tenemos que tomar como país para que no se deteriore la competitividad, para fortalecer el modelo de desarrollo, para ser más inclusivos de ciertas clases en las que la pobreza se ha profundizado, hacer más sencillo el emprendedurismo empresarial y de alguna manera evitar entrar en estos escenarios que producen una serie de consecuencias que son nefastas para la situación fiscal del país y para la imagen internacional. Lo que doña Patricia hablaba del tema de las señales que mandó el gobierno cuando presenta el presupuesto, cuando da su informe de los 100 días, evidentemente son señales de que seguíamos un poco en lo que algunos han llamado como el nadito perro. Volvamos a recuperar la confianza de la sociedad en que cobramos bien impuestos para pensar en nuevos impuestos. Ese tema a ojos de un tercero, y aquí es muy importante algo que en la empresa privada insistentemente se evalúa, que es no cómo nos vemos nosotros, cómo nos ven los terceros, cómo nos ven internacionalmente. Entonces nos están viendo como un país que le cuesta tomar las decisiones importantes, y de ahí una de las decisiones más importantes y de los retos que yo siento que tiene el equipo económico del gobierno es que evidentemente hay una deuda pública importantísima, cuyo mayor componente o único componente son los costos operativos. Entonces vemos que el tema de planilla, todo lo que entra por impuestos o por la recolección de los impuestos va a ser para pagar esa deuda, y no podemos tener capacidad para invertir ni en infraestructura ni en otra serie de necesidades. Ya ni siquiera te lo pongo como desafíos, de necesidades que tenemos como sociedad. Entonces por ahí viene el desafío importante. Yo discrepo un poco de la posición del presidente cuando dice que no hay crisis. Yo creo que sí hay crisis. Lo que sí estoy de acuerdo con él es que no hay que alarmarse, porque cuando uno se alarma no toma las decisiones apropiadas. Hay que ponerse a trabajar y ponerse a unir a los sectores y la gente que sabe que ofrezca la ayuda al gobierno, pero lo más importante es que el gobierno se deje ayudar, ¿verdad? Don Elías, usted es miembro de algunas cámaras. ¿Cuán preocupadas están las cámaras por la situación actual? Pues muy preocupadas. Yo el otro día que comentábamos en una entrevista en su programa, por ejemplo, hay una cámara importante de la que soy miembro, que es la Cámara Norteamericana de Comercio, AmCham. Es una cámara que es una cámara transversal en temas de sectores, muchos sectores de la economía, empresas que participan en diferentes sectores de la economía son parte de la membresía, y la preocupación es homogénea, ¿verdad? Es homogénea en cuanto a que una empresa, para desarrollar un negocio de manera fructífera, necesita estabilidad y necesita seguridad jurídica, necesita elementos que son básicos sobre los cuales va a construir su negocio y va a desarrollar su planilla y va a tener la capacidad de pago para no solo para sus obligaciones, sino para sus empleados de manera directa. Entonces ahí sí el tema de que al país se le califique mal, entendiendo que este tipo de calificaciones, que es como nos ven los terceros, puede producir un efecto negativo en cuanto a la imagen que tengamos para atraer inversión, genera una cierta inestabilidad, y la inestabilidad se traduce en que se posterguen las decisiones de inversión, que se posterguen decisiones de aumento de planilla, que una serie de iniciativas que a nivel empresarial se desarrollan tengan que ponerse un poquito ahí como en baño María, esperando a que se aclare la situación del país y el gobierno de una muestra más concreta de cómo vamos a atacar este problema. Doña Patricia, así como don Elías es cercano y miembro de cámaras, usted es cercana al sector bancario. Sí.
¿Cómo nota el sector bancario? ¿Está preocupado? Claro, porque además sabe que los efectos son inmediatos. Valorando si estamos en crisis o no, se sabe que la tasa de interés, de todas formas, el segundo semestre del año típicamente se incrementa la tasa de interés. Hay presiones de dólares, por supuesto, para traer inventarios, para poder financiar los aguinaldos. El gobierno tiene que salir a buscar la plata. Y entonces hay mucha presión entre octubre y las primeras semanas de diciembre. Entonces eso es un efecto ya que se conoce, pero ahora se le va a agregar el saber que pues el gobierno requiere más recursos para financiarse a lo interno. Eso se sabe, va a ser un incremento de tasas de interés. Preocupa porque se viene también a inicios de este año de un incremento en las cuotas de los créditos en dólares por el tipo de cambio. Entonces ahora vamos a hablar de tasas de interés más altas en colones y finalmente a nadie le hace feliz porque ese sector sabe perfectamente las repercusiones que tiene buena calificación, pero no solamente para el gobierno, hay bancos en este país, el Nacional, el Costa Rica y otros que han estado ya haciendo gestiones que tienen emisiones colocadas fuera del país o que pretenden colocar nuevas emisiones. Las que están colocadas no tienen problema, pero las nuevas colocaciones ellos saben que van a tener que ser a un precio más alto y que van a tener que pagar porque aunque es una calificación del país, pues por supuesto que va a tomarse en cuenta a la hora que ellos hagan sus colocaciones y esos efectos inmediatos pues se traducen simplemente en tasa de interés. Claro que hay preocupación. Nosotros tenemos seguidores en Twitter muy avispados, diría mi abuelita, pero hay uno, señor Galimatías, que siempre nos hace observaciones muy interesantes. Dice, el riesgo país está y estará entre 2.5 y 3%, con o sin grado de inversión. Hay muchísima desinformación en este tema. ¿Qué le parece? Efectivamente, aquí se valoran varias cosas, pero lo que sí es una realidad que la información que pasan las calificadoras tiene que ver absolutamente con un todo como Estado. Y lo que están diciendo finalmente es que no tenemos una capacidad para enfrentar el déficit, que aún las medidas que podamos tomar no van a ser suficientes y que sí tenemos una complacencia para incrementar los gastos. Lo cierto del caso es que lo vamos a ver en el cortísimo plazo cuando el gobierno saque la cuarta emisión de eurobonos y vamos a valorar cuán tan cerca o no de la colocación anterior y ahí vamos a poder multiplicar en colones cuánto nos está costando esto. Dice Mario Céspedes, que es otro tuitero, los inversionistas pagan a las calificadoras, los gobiernos hacen caso y los inversionistas ganan, negocio redondo. Efectivamente, pues yo lo dije al principio, algunas calificadoras han tenido algunas críticas, eso es a Moody's la han criticado porque dijo que Lehman Brothers estaba bien. Bueno, por eso le dije yo, en realidad cuando empezamos a hablar, podemos satanizarlas o no, pero son una realidad. Es como usted decía, me gustó el ejemplo que usted con la cuestión de la protectora de crédito, con el registro. Alguna gente llega a pedir un crédito y alguna entidad lo puso una mala nota, sí. Lo manchó, y quitarse eso de encima es muy complicado para la persona, aunque sea correcto. O sea, lo que sí es cierto es que aunque yo diga, es que esa empresa se equivocó. Sí, es complicado, pero es un tema aquí importante y me voy atrás con los comentarios que hizo el ministro de Hacienda hará 2 semanas diciendo que a mí me sorprendió muchísimo cuando él dijo que la calificadora iba a echar atrás la nota de advertencia que había puesto, aunque se mantenía en su página por supuesto, y que no tenía toda la información. Lo cierto del caso es que aunque eso fuera cierto, que no lo era, definitivamente no lo era, la repercusión que tiene la información que saque una calificadora internacional obviamente será muchísimo más grande de cualquier comentario que podamos hacer nosotros aquí en el país. O sea, el efecto definitivamente hay que tener claridad. No nos gusta, yo lo dije al principio, no nos gusta esto. Alguna gente ha dicho, bueno, eso es un negocio redondo porque califica, luego tiene un rendimiento mejor. Y incluso alguna gente dice, es que hasta a los banqueros les sirve que la tasa, yo leía en mi Facebook que la gente decía, a los banqueros les sirve que la tasa de interés sea más alta, porque, bueno, no es tan cierto, ¿verdad? Porque en realidad usted con tasas de interés más alta, pues coloca menos y también tiene un riesgo de morosidad muy alto. Pero puede uno hacer esa observación y tener esa malicia indígena. Lo cierto del caso es que son realidades. Don Elías, por último, para don Elías, pues sé que tiene que irse a una reunión. Usted que trabaja como abogado tan cerca de las cámaras y de las empresas, ¿cuánta credibilidad, aunque a veces fallen, en el caso de Lehman falló, cuánta credibilidad le dan los inversionistas internacionales a las calificadoras?
Randall, yo creo que aquí, como en otros temas, cuando te califican bien, la gente nunca le cuestiona la solidez al proceso de calificación. Cuando nos califican mal, ahí empiezan los cuestionamientos. Lo cierto es que es cierto, o sea, yo considero que la próxima colocación de bonos dará el diagnóstico del impacto inicial, pero ya van a haber efectos negativos en la economía, definitivamente los va a haber, porque el efecto que se produce en el corto plazo generalmente se manifiesta en el incremento en las tasas de interés. Entonces por ahí y las limitaciones para el acceso al crédito, no solo a nivel local, sino también para el Estado. Entonces por ahí creo que cuán profundo será el impacto no lo vamos a saber a ciencia cierta hasta que haya la manifestación en el mercado de manera concreta, pero la credibilidad que tengan estas empresas, pues a nivel internacional es la práctica aceptada. El mercado de inversionistas de alguna forma siempre lo toman en cuenta. Evidentemente la decisión de inversión no descansa al 100% en el criterio de las calificadoras, pero sí es un valor agregado muy importante y muy reconocido. Entonces por ahí es que mi posición es que definitivamente afecta. El grado de la afectación lo vamos a ver ya cuando se presente el momento para evaluar, y yo creo que en la próxima colocación de bonos será muy interesante ver qué tanto se produjo o qué tanta capacidad ha tenido el país para su colocación. Lo cierto es que ha producido inestabilidad, ha producido una preocupación muy grande, y eso generalmente cuando al empresario le generan dudas y preocupaciones la situación de un país, y el efecto inmediato es que las decisiones en la mayoría de los casos se postergan un poco. Don Elías, usted lo que está diciendo maliciosamente es que si la calificación hubiera mejorado, hubieran hecho una conferencia de prensa. Pues no tan malicioso, sí, eso fue lo que quise decir. Definitivamente, o sea, cuando uno sale mucho mejor, y ya lo vivimos en el pasado, todo el mundo quiere ponerse esa medalla. Cuando nos califican mal, obviamente nadie quiere la medalla, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde creo yo que tenemos que ser más objetivos al momento de recibir estas noticias con madurez como país, y tomar acción inmediata y no ponernos a descalificar la fuente, ¿verdad? El mensajero. Don Elías, muchas gracias. No, con todo gusto. Un saludo a doña Patricia Fernández y a todos los oyentes. Gracias, don Elías Soleil, directivo de AmCham, abogado, cercano a muchas cámaras, que nos ayudó en el análisis, pero tenía que irse a una reunión. Le pido ayuda en este tema. Dice la página del Banco Central, un comunicado que puso ayer: canje de bonos de estabilización monetaria. Compra el 90 el 24 de septiembre, que es el miércoles, y compra el 25 de septiembre. ¿A esto le afecta en algo muy, o esto es un mercado más nacional? Bueno, es un mercado nacional, pero a mí me parece que hay una realidad, precisamente siguiéndolo con lo que decía Elías. Si el gobierno no consigue recursos en el exterior, o digamos en el escenario que los consiguiera más caro, la diferencia de esas necesidades de recursos las va a tener que pedir en el mercado local. Y digamos, aún dejando de lado la calificación, pensando que los operadores nuestros en el mercado local no les preocupe eso, porque conocen más información, digamos, de alguna manera, lo cierto del caso es que se estrecha el mercado. Hay un déficit adicional en el presupuesto 1.3 billones de colones, y la emisión van a ser 500.000, no puede ser de más. Lo cierto del caso es que la diferencia, 800.000 millones adicionales a la presión que ya tiene el mercado, van a tener que ser conseguidos en el mercado local. Y recordemos que el mercado local no solamente es pequeño, sino que también tenemos muchos actores detrás de esos recursos. Así que sin calificación o con calificación, la presión por las tasas de interés es una realidad. Hablemos del plan fiscal fallido. Yo no sé nada de economía, pero he intentado especializarme en mi carrera en temas judiciales, y en temas judiciales buenos y constitucionales. A mí siempre me llama la atención, se lo digo como reportero, que cuando la Sala Constitucional declara con lugar el recurso de amparo que se traba bajo el plan fiscal 4-13, una votación muy cerrada, era un tema de forma. De foro.
Y entonces tiempo después uno dice, bueno, es que ayer oí a alguien decir, es que la Sala Cuarta no compartió que era urgente el plan fiscal. Bueno, en realidad no compartió, no, era un problema de fondo. Totalmente. Que era, voy a usar una palabra que no existe, arreglable. Y volverlo a presentar. Sí. Usted era diputada en esa legislatura. Yo siempre me pregunté, ¿por qué no lo volvieron a presentar y arreglaron la forma? Bueno, porque en la Asamblea Legislativa se acaban los espacios, ¿verdad? Yo tampoco sabía que se acababan los espacios. Yo lo aprendí ahí. En la verdad que en mi carrera nunca lo había visto, pero sí es cierto, se acaban los espacios, se acaba el oxígeno. La comisión, recordemos que se hizo una comisión especial de plan fiscal, todavía recuerdo al presidente que arrancó, porque esa comisión tuvo 3 presidentes, incluso una de ellas la impugnamos ante la Procuraduría de la Ética y le pidió la Procuraduría que se distanciara de la presidencia. Lo cierto del caso es que lo que pasa es que ante la cantidad de mociones que estaban planteados en ese momento, la comisión podía ampliar el plazo para conocer las mociones o pasarles machete, como dicen ahí, guillotina a las mociones y no conocerlas. La comisión decidió ampliar el plazo para evitar que luego fuéramos a alegar a la sala de que no se habían conocido nuestras mociones porque el tiempo había sido un tiempo limitado. Y resulta que cuando se presenta la consulta a la sala, dentro de muchas cosas, porque el recurso llevaba muchas cosas, pero en realidad sí, lo que se centró en la sala es que efectivamente que la comisión especial de eso se autodió un plazo de 8 días, ¿verdad? Más para conocer las mociones que faltaban y que no tenía facultades para hacerlo. Eso fue toda una gran discusión jurídica. Los términos yo obviamente no me los recuerdo, pero lo cierto del caso es que pudieron haber ido, y entonces ¿por qué no fueron al plenario a pedir una ampliación del plazo? Bueno, porque ya no estaban tan seguros los votos con los que se le dio al inicio. Recordemos que en ese final algunos compañeros del PAC ya no estaban tan seguros de apoyar. Recuerdo 3 o 4 que si bien habían aprobado el 208 bis, que para conocer el proyecto de manera rápida se necesitaban 38 votos y los pusieron, ya en ese momento, 6 o 7 meses después de tanto desgaste, ya no estaban. Bueno, yo quiero pensar que es que los convencimos de algunas cosas, pero por supuesto que eso sería mucha arrogancia. Yo creo que fueron otras razones las que tuvieron para salirse en ese momento del canasto de la línea que tenía como partido el PAC con Liberación Nacional. Pero tuvieron miedo de que cuando fueran al plenario a pedir esa ampliación no se les diera. Entonces la comisión se autofacultó para ver las mociones que faltaban y la sala dijo que no tenía facultades para eso. Sí, fue un tema totalmente de procedimientos. Por supuesto que el recurso tiene un montón de cosas. Y no se podía retrotraer. Claro, igual que cualquier proyecto que ocurre ahora. Vamos a usar. Exactamente. Entonces vamos a usar el ejemplo ahora que está Banca de Desarrollo, para que esos son de los temas que nos gustan. La sala hace una observación sobre un artículo en específico que el fideicomiso tiene que ir a licitación y no como se quería asignarlo directamente. Va a la comisión de consultas de constitucionalidad, se hace un informe, en este caso supongo que se eliminará el artículo y asunto terminado y vuelve al plenario. El plan fiscal podía hacerlo. Todavía recuerdo como hoy compañeros de Liberación diciendo, sí, claro, pero no, ¿con qué votos? O sea, ¿con qué ambiente? Ya había sido un desgaste muy grande, la administración también había entendido que su capital político estaba agotado y ya, digamos, los votos del PAC sí definitivamente en ese momento ya estaban totalmente rezagados, ya había mucha polémica, ya no estaban, ya se habían ido. Por eso es que uno aprende ahí que el espacio sí se cierra. Usted dice, pero ¿cómo se cierran los espacios políticos? Sí se agotan de pronto. Dice, no, si no pasó en este momento, ya no va a pasar. Esa es la razón. Por eso yo le decía ahora, si fuera así, que por un tema del plan fiscal necesariamente se cambia la calificación, entonces en aquel momento que se había recibido la nota de grado de inversión se pudo haber cambiado, porque definitivamente no creo que el tema va más allá, va por el tema de las promesas de que el gobierno insiste de mandar la señal hasta final de año, y también pues es una realidad, el PAC no tiene un músculo. Imagínense, a Liberación le costó en realidad hacer ese rejuntado de votos para sacar adelante, porque lo sacó y se dio la votación, a hoy con 11 diputados que tiene, 12, 13 diputados que tiene el PAC, bueno, los 10, los que tenga, no sé, los que tenga, imagínense con quién se juntará. Usted dice, con Liberación, algunos probablemente sobre algunos impuestos puedan estar de acuerdo, con la unidad no necesariamente, los libertarios sé que no tienen que ir ni a preguntarles, ¿verdad? Esos de todas formas están en contra de A, B o C. Entonces, ¿con quién se junta? No hay, digamos, un espacio ahí ni siquiera para hablar de una mayoría simple de 29 votos. Bueno, hablemos del
presupuesto. Hablemos del presupuesto. Aquí hay unos datillos que pueden llamar la atención. Por eso yo decía que el presupuesto son señales. A mí me parece que, y creo que don Helio no lo vio así, lo vio como una simple lista de ingresos y gastos. Y también hay una cosa real, hay que ser justo. Usted llega al gobierno en mayo, llega al Ministerio de Hacienda, eso es todo un departamento que ya está fabricando el presupuesto del año entrante y el que sigue es como una máquina, ¿verdad? Y si usted no se toma el tiempo de ver qué es lo que se está construyendo ahí, le pasa hasta de manera sorpresiva. Cuando llega el presupuesto ya está hecho, ¿ah? Todo el mundo recorta más o menos y manda el presupuesto. Cuando se hacen las grandes sumas, pues sale 1.3 billones adicionales. A mí me llamaron atención algunas partidas. Una muy importante, y yo creo que aquí quiero ser muy clara. Oí al ministro de Hacienda diciendo que el presupuesto había crecido 1.3 billones porque había que pagar deudas de periodos anteriores, por supuesto, siempre hay que pagar de periodos anteriores, amortizaciones, y que eso era más o menos 570 millones. Bueno, pero es que si hubiese crecido el presupuesto en esa cifra, todos lo hubiéramos entendido. 570 millones, sí, 570 mil millones, 570 mil millones. Sí, medio billón. Sí, medio billón. Y en este caso, el incremento del presupuesto, suponiendo que el presupuesto esté bueno, pero ahora vamos a hablar de eso, pero es 1.3, o sea que en realidad todavía se excede. Todavía hay 800 mil millones de 800 mil millones de colones que usted dice, pero ¿dónde vienen? Aclaro este punto porque eso fue como, digamos, la muletilla de él para justificar el incremento, pero no es correcta, porque eso es una tercera parte del incremento. Obviamente usted tiene que pagar las amortizaciones de periodos anteriores y eso, en este caso, es endeudarse más, no solamente pagar, sino endeudarse más. Entonces no es, vamos, es una respuesta, es un monto de peso, pero no es el todo. Entonces ahí me parece que no nos está diciendo del todo la verdad de por qué hay el incremento en el presupuesto. Y otra cosa que me llamó la atención es que él dice, bueno, pues yo fui el primero que salí a decir de los alquileres, y me parece que está bien, es una cosa que hemos visto. Creo que todos lo hemos observado y ahí reconozco que no hemos dicho nada de que el gobierno sigue alquilando incluso edificios que ni siquiera se acomodan a sus necesidades, ¿verdad? Uno ve casas que las desmantelan casi para meter oficinas públicas y la gente ni cabe, pero bueno, y así ha ocurrido en los últimos 20 años. Pero me llamó mucho la atención la partida de alquileres porque, si bien es cierto, empezando nomás el gobierno, el ministro de Hacienda la sataniza, con justa razón, de los alquileres y los montos que tiene. Además, el Ministerio de Hacienda terminó alquilando el edificio que está allá por la Casa Presidencial Elmira, que lo querían para la Asamblea Legislativa, que fue un gran pleito que tuvimos cuando el directorio de la Alianza toma la Asamblea Legislativa en el segundo año. El director de la Alianza suena a Segunda Guerra Mundial. Sí, suena casi, y fue porque hacía 40 años no se tenía un directorio de oposición en un gobierno, entonces creo que por lo menos pusimos un poquito de historia y le pusimos un poquito de emoción al asunto. Y fue muy difícil echar atrás la idea de alquilar ese edificio. Vea lo que es la vida, esa pelea que se dio durante todo ese año por el directorio de la Alianza. Resulta que el Ministerio de Hacienda fue el que lo terminó alquilando ese edificio hace poco. Eso la verdad me molestó y ya que estoy aquí aprovecho para decirlo. Lo cierto del caso es que empieza Hacienda... Qué raro, porque lo alquiló Hacienda y no una empresa privada. Ah, bueno, pero es que esos montos de alquiler eso lo puede hacerlos el gobierno. Son lujos que solo se da el Pero qué gobierno. Complicado como empresario. Complicado porque o sea, entonces, yo construyo un edificio, pero sí, dependo que me lo alquile alguien del gobierno. Ah, pero es que yo supongo que habrá que uno que estudiar muy bien quiénes son los dueños. Y además algo muy cierto, pasa 3, 4 años desocupado para llegar a encontrar un megacontrato que me imagino que el precio debe ser suficiente para sustentar los meses que a usted no le pagaron. Eso ya... Eso es otro tema, para otro día. Lo cierto del caso es que a mí me llama la atención que se sataniza el tema de alquiler de manera muy válida, la comparto, pero en el presupuesto usted va a buscar la partida de alquileres y esta partida de alquileres sube un 16%, un 16.70%, además pasa de 27 mil millones a 31 mil millones. Entonces, qué extraño. La señal de Hacienda que era no hagamos esto, más bien en el incremento es aumentar. Y uno sabe que la ley de renta y estas casas para casas de interés social, ¿verdad?, no puede pasar del 15%. Entonces, pero qué raro, un incremento de un 16.70, ni siquiera va congruente, digamos, con el aumento que tiene que ser. Y la otra cosa que es una gran máxima, usted lo acaba de decir, si usted alquila un edificio de ese tamaño, de esa envergadura, con ese contrato de alquiler, me parece que la maniobra que uno tiene para negociar el precio, el incremento debe ser muy grande, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, aquí me parece que ahí es una gran contradicción
Por eso digo que el presupuesto no es solamente una lista de pan, de gastos e ingresos, también da señales. Entonces, don Helio aquí da una señal muy buena al principio y probablemente no se dio cuenta en su propio presupuesto que él va a presentarle a Henry Mora a la Asamblea Legislativa, se está desdiciendo de algo que me parece que la población le había dado la razón. Otro tema que hay que mencionar es el tema de los famosos consultorías, ¿verdad? Eso fue un tema que en 3 veces que improbamos el presupuesto, que no lo votamos, hablamos de lo mismo, ¿verdad? Y se hablaba que la suma era muy grande. Eso se llama servicios especiales. La verdad que hay un trabajo que hacen en la Asamblea Legislativa muy bueno, porque se lo pone a uno condensado, porque si no cuesta mucho encontrar estas partidas. Lo cierto del caso es que esta partida pasa de 38.000 millones a 39.000, tiene un incremento casi de un 2%, pero es que el tema no es que tenga un incremento del 2%, es que esas son una de las partidas que más se ha criticado. Además, recuerdo el PAC en la última periodo votando en contra y hablando precisamente mal de esa partida. Entonces, una partida de 39.000 millones. ¿Qué uno esperaría que disminuya? Es que desaparezca, porque aquí hay que entender, o sea, estas partidas son para pagar servicios profesionales, y es interesante porque esta vez bajan los jurídicos pero aumentan los económicos. No quiero pensar que es por el ministro de Hacienda, pero lo cierto del caso es que además de todos los empleados públicos que tienen las entidades o los ministerios, se ponen aquí servicios de economistas, de abogados, de ingenieros, de laboratorios, un montón de cosas. Pero bueno, son 39.000 millones, 40.000 millones, que ayudándole ahí a la meta de Otón de 300.000 millones, una partida como esta simplemente con desaparecerlo le da un empujón casi del 20%, que por cierto, tiene uno que reconocer la difícil tarea que Otón se está dando en este momento, no por las cifras y los números, vea que las estamos conversando con mucha tranquilidad, es poder plantear esto en un gobierno del PAC, pero con unos compañeros de fracción que no sé si todos estarán de acuerdo, pero por lo menos no han dicho nada, ¿verdad? No han dicho ni esta boca es mía, excepto Víctor Morales Zapata, porque uno sabe precisamente que desde adentro estar todavía con una posición fuerte como esta, sin el amparo de los compañeros de la fracción, es una tarea que uno hay que valorarla. Pero ¿a usted no le parece, hablando de este tema? Me hace gracia, Adolfo dice, esta señora Pérez, aunque sea libertaria, me agrada como habla. Ya no tiene inmunidad parlamentaria y dice las cosas como son, aunque sea libertaria. Otón, ¿a usted no le parece que don Otón es uno de los ganadores de estos primeros meses? Pues no, definitivamente es un ganador porque está tocando un tema, primero, que maneja muy bien. Me gusta porque es un tema que es consecuente con lo que él ha dicho. Es consecuente, sin duda. Que te guste o no te guste es otra cosa. Eso me parece que eso le da una libertad y una tranquilidad. Porque vamos, usted puede... Y he visto otros actores alrededor del presupuesto muy interesantes tratando de pegárselo un poco a Otón. Y está bien porque ahí todos los... Sí, y ahí todos los votos suman y es mejor tenerlos a favor que tenerlos en contra. O sea, eso es una absoluta realidad. Pero es un tema de credibilidad. O sea, cuando yo hablo de austeridad y usted dice, y me habla Otón o me habla Otto Guevara, yo le creo a Otón, por supuesto. ¿Por qué razón? Porque es una persona que ha sido consecuente toda su vida con el tema de austeridad. Entonces, es que no hay ni discusión. A veces las ideas pueden ser muy buenas, pero es muy importante quién las plantea. Si la persona que las plantea tiene credibilidad de lo que está diciendo, y en este caso, además de que Otón es el presidente de la Comisión de Hacendarios, es la voz autorizada para hacerlo, es una persona que no es nueva su posición. Entonces, me parece que está en un área de confort, en el sentido de que lo entiende perfectamente, es lo que ha dicho, lo que ha criticado, y además, qué pena decirlo, pero me parece que don Helio le dejó la mesa muy servida. Porque con un presupuesto como el que planteó, pues obviamente tiene mucho que decir, tiene mucho que hablar. Y algunos me decían, ¿y cuál era la salida que tenía don Helio? Muy fácil, la salida que tenía don Helio era haberse quedado con el presupuesto anterior. De por sí no tiene el Plan Nacional de Desarrollo, así que realmente no sabe ni cuáles van a ser sus objetivos todavía. Segundo, era un presupuesto que ya se había criticado en el periodo anterior de que era abultado, que había ineficiencia, que había gastos superfluos y que el mismo PAC definitivamente había votado en contra. Entonces una estrategia era haberse quedado con ese presupuesto y acomodar las cargas con ese presupuesto. Pero no sé qué lo habrá iluminado, simplemente lo ignoro, para sentirse muy cómodo pensando que puede mandarle al presidente de Hacendarios, en este caso todos van a tener su participación, pero al presidente de Hacendarios, sabiendo que es Otón Solís, un presupuesto con un gasto adicional. O sea, me parece que ahí pecó de absoluto ingenuidad. Pero dos preguntas muy directas. Ahora que Adolfo dice que usted siempre dice las cosas como son,
Nadie sabe quién votó por don Luis Guillermo Solís, solo se sabe que fuera 1.300.000 votos, pero en realidad el voto es secreto, entonces uno ni siquiera por encuestas podría decir tal sector votó o no, pero uno percibe que los trabajadores públicos, particularmente los sindicatos, votaron por don Luis Guillermo. Sí, dije votaron por don Luis Guillermo. Y los académicos votaron por don Luis Guillermo. Bueno, les ha ido muy bien a los dos grupos, entonces. No, por eso, esa era la pregunta. Esa es la pregunta, ya le contesté. Porque la UCR era campo Luis Guillermo, digamos, usted entraba y era PAC, ¿verdad? Al principio era Frente Amplio, pero después fue cambiándose hacia PAC. Hace 2 semanas estuvo aquí Henning Jensen, el director de la UCR. Yo le pregunté cuál era su ideología a don Henning, me dijo que él era un cuestionador del statu quo. Bueno, entonces yo le pregunté que si se sentía más afín entonces a esta administración, dijo que sí, y le dije que sí, él tenía grandes expectativas de que los académicos habían tomado el gobierno, y me dijo que sí. Entonces dije, bueno, está contento don Henning con esta administración. Casualmente dos rubros que inflan o que marcan, digamos, un aumento en el presupuesto es el aumento de los empleados públicos y el aumento de las universidades. Sí, efectivamente, entonces si esos dos grupos están tan diferenciados, yo le voy a decir, el aumento de los empleados públicos costó un 9.9% y el aumento a las universidades un 14%, entonces tengo que decirle que si la inflación presupuestada para el Banco Central, que eso es otra variable que obviamente se va a afectar, ya les está yendo a unos 3 veces la inflación y a los otros 2 veces la inflación, entonces digamos que les está yendo muy bien. Pero aquí hay un tema adicional, les estará yendo muy bien en el corto plazo y pueden probablemente estar contentos con esas negociaciones, pero en el mediano plazo, ni siquiera en el largo plazo, van a tener que pagar el precio de esto. Bueno, vamos a una pausa comercial. Venimos para seguir hablando del presupuesto. Voy a ponerme los anteojos de nuevo, 2:32. Vamos a la pausa, regresamos con matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Matices. Son las 2:40 de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Dice Juan Alberto Mena. A mí me llama la atención mucho Juan Alberto. Él vive en Estados Unidos y siempre oye matices. Entonces él desde allá, digamos, tiene una visión menos apasionada de lo que pasa aquí adentro. Y dice, me alegra muchísimo tener a Otón Solís destapando el tamal de tantos años. Esto solo nos va a beneficiar a todo, es lo que es. Yo soy fiel admiradora de doña Patricia, dice Melina Selva. Usted conoce muy bien el manejo legislativo. Bueno, no, voy a hablar de presupuesto antes de pasar al manejo legislativo, que me queda una pregunta. A mí a veces me parece un doble discurso de los medios y de la clase política cuando nosotros analizamos el presupuesto que llega a la Asamblea Legislativa, por una razón muy sencilla. La mayoría del gasto no está ahí. Y ni yo, lo admito, digamos, ni yo como prensa, ni nadie le pone atención a el que no pasa por ahí. Y que tiene, exactamente. Efectivamente. Pero escuché, y nosotros lo iniciamos la vez pasada, por cierto, nos consumió mucho en la Comisión de Control y Gasto el tema de la trocha, pero hicimos ya las consultas de que si la comisión podía ver la liquidación de presupuesto de las entidades descentralizadas, las más grandes, por supuesto, ICE, Caja, Recope, y tiene toda la razón, el presupuesto del gobierno central es apenas el 30% del presupuesto de todo el Estado. Y escuché, por cierto, a Otón diciéndolo muy correctamente, de que después de analizar el presupuesto del Poder Ejecutivo, iba a pedir cuentas al presupuesto de las entidades descentralizadas, que por supuesto, y ahí se recibían denuncias permanentemente de los abusos. Y aquí se está hablando de una cifra de 17.000 millones de colones para viajes del Poder Ejecutivo. Bueno, me parece que habría que sumarle entonces todas las demás descentralizadas, que no, me imagino que no debe ser una cifra menor. Claro, porque hay que decirle a los oyentes y televidentes que, por ejemplo, el presupuesto de la Caja pasa por Contraloría.
todos los presupuestos pasan por la Contraloría y aquí por eso, pero no están el que está en no están ahí definitivamente, y aquí el trabajo de la Contraloría es revisar si tienen de dónde sustentar los ingresos y punto, y la tarea de la Contraloría no es ver la eficiencia, y precisamente una de las cosas que empezamos a conversar al principio es que este gobierno ofrece pagarle a la caja todo lo que le debe con un empréstito, y yo lo dije, me parece que todos podríamos estar de acuerdo en pagarle a la caja, pero antes de eso ahí sí quisiéramos que la caja enmendara, ¿verdad?, lo que es hoy, porque la verdad que pasarle más recursos a una entidad donde las denuncias son permanentes, no solamente del mal servicio que se da a los asegurados, sino de los abusos, especialmente de los gremios, aunque sigan molestándose, los médicos, porque yo ya en el pasado he tenido más de una discusión con los médicos. Algunos me mandaron a decir que buscara que me curara cuando yo dije que los médicos no podrían ser los mejores administradores, porque ya lo demostraron en la Caja de Seguro, que si hay escasez de médicos se dediquen a hacer para lo que estudiaron, y que le dejaran a los administradores, soy administradora, la tarea de conducir la parte administrativa. ¿Buscó quién la curara, doña Patricia? Sí, me mandaron a decir los médicos, teníamos ahí compañeros diputados médicos que buscara quien me atendiera, un chamán probablemente, porque ellos les había molestado mucho mis declaraciones, pero es que es cierto, o sea, la parte administrativa tiene otra connotación. Cuando usted administra su propio gremio, probablemente usted tienda a permitir abusos porque usted forma parte del grupo, y eso me parece que es una mala línea de gestión de la Caja de Seguro, y hoy se repite. Incluso la presidenta de la Caja, que está hoy, formó parte de la comisión investigadora de la Caja de Seguro Social cuando yo estuve ahí, pero me parece que sigue siendo una mala señal poner médicos a administrar algo que para mí es una empresa como cualquier otra. La Contralora General de la República llega a la Asamblea y dice, se subejecuta 200.000 millones de colones. Voy a verlo desde el punto de vista muy básico. Alguien llega a mi casa y me dice, no presupueste los 50.000 colones que usted nunca gasta por mes. En términos reales no es un ahorro. Efectivamente. En realidad, ¿y siempre están ahí? Siempre están ahí. Bueno, igual, y yo lo fui muy crítica aquí la vez pasada, cuando el ministro de Hacienda dice que va a ahorrar en plazas que de por sí están vacantes, yo dije, wow, hay una parte de la administración que yo no entendí, porque si usted no está, la plaza no está vacante, ¿cómo va a ser un ahorro? Eso es las primeras grandes contradicciones de don Helio. Lo cierto del caso es que la Contralora dice algo. A mí me sorprendió la cifra de 200.000 millones, porque yo recuerdo perfectamente que más bien cada subejecución ronda más bien los 400.000 millones. Probablemente doña Marta hizo un análisis de cuál es más frecuente la subejecución. Y aquí me voy al presupuesto actual, precisamente sobre el tema de plazas nuevas. Me llama la atención de que se están creando 2.500 plazas nuevas, y eso está bien para educación, y yo recuerdo perfectamente que en educación es el ministerio que tiene más recursos, por supuesto, pero es el ministerio que más subejecuta, y las razones de ellos son múltiples, que no encuentran maestros, que no encuentran profesores, que el proceso de capacitación es muy grande, y entonces me llama la atención, igual apegando a las palabras de doña Marta, que estoy segura tiene razón, más bien por eso pienso que la cifra es mucho más grande de 200.000 millones, excepto que ella la haya hecho un promedio de los últimos años, a ver cuáles son las más estables, probablemente anduvo por ahí el estudio, porque más bien siempre se subejecutan 400.000 millones. El Ministerio de Educación, que es al que le están pasando en este momento también más recursos, porque bueno, obviamente este país siempre ha apostado a la educación y tiene que seguir haciendo, es el que más subejecuta. Y otro que me llama la atención de las plazas que se están disminuyendo, 439 plazas al Ministerio de Seguridad Pública. Eso sí me preocupa por dos vías. Una, porque el Ministerio de Seguridad Pública en el presupuesto pasado también había subejecutado una gran cantidad de recursos. Recuerdo 13.500 millones, y de esos 13.500 millones, como los había subejecutado en el 2011, le pasó 10.000 millones de colones a la trocha fronteriza. Por eso es que son cifras que uno no olvida. Y yo decía, pero si el Ministerio de Seguridad Pública siempre anda buscando recursos, uno ve la condición en la que están los policías, ¿verdad? Sí, sí. En los diferentes barrios, y como le sobró plata, en ese 2011 le pasó 10.000 millones a la Comisión de Emergencia, y la Comisión de Emergencia se los pasó a la obra de la trocha fronteriza. Y siempre tiene problemas de ejecución el Ministerio de Seguridad Pública. Bueno, ahora, promesas de gobiernos pasados de más bien aumentar la seguridad, este gobierno está bajando 439 plazas en seguridad pública.
Así creo que don Celso ya le brincó en consejo. Bueno, es que debería hacerlo. Lo que pasa es que va tarde, ¿verdad? Porque el presupuesto ya se mandó, ya se confeccionó, ya se presentó a la Asamblea Legislativa y bueno, tal vez aquí encuentre una mano caritativa en la Asamblea Legislativa que de ese recorte de gastos superfluos, pues obviamente se haga un incremento a más seguridad pública. Y uno espera también que los incrementos de seguridad pública, y porque hay que decirlo, sea para policías, ¿verdad? No sea para engrosar la parte administrativa, que es una gran tendencia que se da porque es mucho más fácil encontrar personal administrativo que obviamente gente que quiera arriesgar su seguridad siendo policía. Los que más subejecutan son el MEP en primera instancia. Esto es información del diario La Nación de hoy. El MEP, seguido de Seguridad Pública, Ministerio de Hacienda, Tribunal Supremo de Elecciones, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Poder Judicial, Salud, Justicia, Cancillería, Trabajo, y ahí seguimos para abajo. De hecho, el que menos subejecuta es la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio de Vivienda. En promedio, durante el 2013 se subejecutó al 8%. Efectivamente. ¿Verdad? Vamos a una pausa y regresamos con la última parte de Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. 2:53 de la tarde, nos quedan 3 minutos de programa, nada más, se nos fue rapidísimo. No voy a hablar de presupuesto. ¿Qué le parece lo que está pasando en la Asamblea Legislativa? A mí me llama la atención de verdad mucho, es interesante. Víctor Morales Zapata por un lado, que claramente es el hombre del presidente, en la Asamblea, Don Otón por el otro lado, súper fortalecido, lo noto yo. Curiosamente, Don Otto y Don Otón están de acuerdo en un montón de cosas. Abelino está de acuerdo con Don Otón en un montón de cosas. Una cosa rarísima. Bueno, porque es un tema que aquí en este país se ha dicho muchas veces, pero la gente siempre tiende a etiquetarlos. No es un tema ideológico, es un tema de gasto. Y de gasto cuando no hay plata, que es más serio todavía. A mí me parece que y cuando lo hicieron, darle a Otón la presidencia de Hacendarios, atinada la respuesta. ¿De quién? Y en este caso... ¿Pero de quién? Bueno, es que atinada de los compañeros que sabían que iban a hacer un buen trabajo, porque también no se trata de agarrar una presidencia, porque a algunos les gusta llamarse presidente de una comisión nada más para que le digan presidente, pero si no trabajan muy bien. Si yo hubiera sido Poder Ejecutivo, hubiera hecho lo posible para que no fuera presidente de Hacendarios. ¿Yo? Bueno, me parece que ya habían hecho lo posible para que no fuera presidente de la Asamblea Legislativa. La verdad todos esperábamos que Otón fuera el presidente de la Asamblea Legislativa y nos quedamos esperando. También nos quedamos esperando que fuera jefe de fracción y nos quedamos esperando. Entonces me parece que ya quitarle la posibilidad de ir a Hacendarios y además el espaldarazo que recibe de todos los compañeros de la Comisión de Hacendarios. Eso no es con una votación ni 4-3 ni 5-3, sino una votación unánime que un presidente de comisión lo siente, ¿verdad? Cuando está haciendo el trabajo. Y por supuesto que el país en este momento, creo hay que decirlo, tiene una persona de lujo trabajando el tema del presupuesto. Yo no comparto lo que dijo Otón de que él está terminando el trabajo que hizo don Helio. Me parece que don Helio no hizo el trabajo y que él se lo está haciendo. En Liberación, en un minuto, en la Asamblea. Bueno, está haciendo lo que tiene que hacer. Aquí nadie podría estar de acuerdo en gastos. Ellos recibieron muchas críticas en el periodo pasado sobre el presupuesto que presentó la administración Chinchilla en 3 oportunidades de gasto superfluo y bueno, tiene una oportunidad de decirle, y en este caso como don Helio les dejó la mesa muy bien servida dándole 1.3 billones más al presupuesto, pues tienen la oportunidad de ahora, de lo que vivieron el periodo pasado, pues criticar al gobierno. ¿Eso no le parece el trabajo de don Helio como ministro de Hacienda, claramente? No, la verdad no me gusta, me parece que definitivamente lo ha rebasado la posición de ministro de Hacienda, vicepresidente y encargado del Consejo Económico. Creo que esos 3 puestos son de una gran intensidad y tener 3 me parece que definitivamente le va a pasar la factura en el corto plazo. Bien, dice Adolfo en Twitter, a mediodía Randall Rivera prometió un Matices de Escocia, por favor procuren hacerlo un día en que dure 1:30. Sí, Adolfo, te lo prometo, la otra semana, aquí le estoy diciendo acá a las 6:00, la otra semana de 1:30, Escocia, 2:57, doña Patricia, muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos, pueden ver el programa en reprise a las 10:30 hoy, porque hay partidos
y hoy no hay tercera emisión de Noticias Monumental, así es que nos escuchamos mañana a las 5:30 de la mañana. Feliz tarde. Matices por Radio Monumental.